Hay otro tema, fíjense, en lo que respecta a esto, pero nos vamos al otro extremo. Porque mientras, por ejemplo, lo primero que se discute en la Argentina o se debate cada gobierno que llega de derecha es bajar la imputabilidad de los menores. Nunca una política alternativa de decir, fíjate, frente a esto que estamos hablando, frente al hambre, frente a la indigencia, frente a la pobreza en los chicos, no escucho a ningún dirigente de la derecha decir vamos a presentar un programa alimentario para luchar, para... No, lo primero que es bajar la imputabilidad los menores. Y cómo estas políticas van entrando realmente, cómo van entrando en la gente. Hay un Pulsar UBA, Pulsar UBA, que depende de la Universidad de Buenos Aires, hace investigaciones sociales sobre creencias sociales. Se ha realizado el segundo informe de la muestra encuesta anual de creencias sociales, donde preguntan en esta ocasión qué piensan los y las argentinas sobre el orden público, la seguridad ciudadana y el ejercicio de poder de policía. Claro, y los números, cuando le preguntan, por ejemplo, disminuir a 14 años la edad mínima para ir a prisión, casi el 70% dice que sí. ¿Mm? Bueno, lo tengo a Augusto Reina, que es licenciado en Ciencias Políticas, director de Pulsar, este observatorio de la UBA especializado en el estudio de la opinión pública. ¿Cómo te va, Augusto? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto saludarte, Augusto. Y realmente fíjate que estamos, no sé si estabas escuchando, pero estamos muy analizando el informe de UNICEF que habla de que 1 millón de niños se van a dormir sin cenar y la ausencia. Pero por el otro lado, cómo este tema, ¿no?, de meterle más seguridad cuando habría que ir por programas alimentarios se va metiendo también en la conciencia de la gente, ¿no? Sí, son dos realidades que parecen contradictorias y conviven. Claro. Y es cierto que también cuando hay crisis económica, los valores tienden a replegarse más al individualismo y esto es, a la supervivencia, y por esto es que empieza a primar cierta idea de una primacía del Estado en el fortalecimiento del orden público, dicho de otra forma. ¿Qué Estado queremos? Implica también discutir qué cantidad de fuerza física le permitimos al Estado que aplique, ¿no? Y cómo resolver conflictos entre los individuos. Cuando todos los conflictos son muy personales e individuales, hay como cierta licencia mayor, que es un poco lo que se ve en el estudio que vos estabas comentando recién, respecto a las potestades que le permitimos y que le habilitamos al Estado para que brinde orden público. Esto usted lo conoce muy bien. La agenda de seguridad, digamos, el conflicto de la seguridad es un tema que emerge en Argentina después del 2000, ¿no? Entre el 2001, 2002, 2003, que comienzan los primeros secuestros, y después con el principal abanderado, si querés, de la agenda de seguridad fue en su momento Bloomberg. Comienza a primar, ¿no?, cierta rediscusión sobre cuál es el rol que tiene el Estado en la provisión de seguridad pública. Y lo que nosotros vemos en este último estudio, que es consistente con lo que habíamos realizado el año pasado, es que hay una demanda bastante marcada, digamos, de la sociedad argentina respecto a una primacía fuerte del Estado en la aplicación de penas, incluso, en algunos casos en la reducción de la edad de imputabilidad, incluso de forma bastante notable, tiene un rechazo del 60% la instalación de la pena de muerte, pero también tu nivel de acuerdo del 37%, que nos pareció bastante sorpresivo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque para nosotros es importante discutir esos temas. ¿Cuál es el rol que los argentinos permitimos y habilitamos que el Estado tome en nuestra vida pública? ¿Cuál es una buena noticia, si quieren, desde el punto de vista del monopolio de la fuerza del Estado, digamos, de cuánto le permitimos la aportación de armas, ¿no? Uno de los temas que nosotros preguntamos en este estudio es qué nivel de acuerdo tenían los argentinos con la libre portación de armas. Bueno, y ahí encontramos un rechazo muy marcado, ¿no? Que es cerca del 85% sostienen que están poco o nada de acuerdo con que cualquier persona pueda portar legalmente un arma, que fue un tema de campaña el año pasado. Bueno, y acá hay entonces un debate, ¿no? Está claro que hay una prioridad en la agenda ciudadana, que es combatir la inseguridad, y un poco en razón de esa vivencia cotidiana, se habilitan ciertas creencias y ciertas propuestas que gran parte de la sociedad está dispuesta a apoyar. También ahí preguntan por el tema de la pena de muerte. Bueno, por lo menos eso rechazan la mayoría, ¿no? Bueno, eso es más del 60%. Claro. Yo vuelvo a insistir que, y esto es muy personal, me pareció bastante elevado el porcentaje de la sociedad que está de acuerdo con la idea, ¿no? Y cuento esto
para describir un clima de época también, porque creo que es un poco lo que a nosotros nos interesa también, poner los temas sobre la mesa y que se discutan, digo, es un poco lo que están haciendo ustedes ahora, es bueno. Sí, Hay sí, un total. 60% está desacuerdo con la pena de muerte y un 37% está de acuerdo. Bueno, ¿qué implica esto, no? ¿Cómo fueron las experiencias en otros países? Y esto es, digo, un poco la vocación de estos estudios es abrir el debate. Bueno, debatamos la pena de muerte, debatamos la baja de imputabilidad, debatamos qué sucede cuando en otros países se aumentan las penas para luchar contra la inseguridad, o sea, más por la policía. Bueno, creo que es parte de lo que tenemos que iluminar. Incluso hay una pregunta que a mí me parece que es interesante y también nos llamó bastante la atención, que es qué nivel de acuerdo tienen con la idea de que los militares tienen que ayudar a combatir el narcotráfico, ¿no? O que los militares tienen que ayudar. ¿Y qué dice la gente? El 66% está de acuerdo con la idea. ¿Cuánto? De que los 66%. Ahora, es una locura ese dato y demuestra también por ahí ignorancia, porque las propias Fuerzas Armadas están diciendo que no están capacitadas para eso y rechazan la idea, ¿no? Bueno, por eso creo que está bueno poner luz sobre el tema y poner justamente generar mayor información. Acá, por ejemplo, si haces el cruce por identidad partidaria, ¿no? Por voto en las elecciones pasadas, el 80% de los votantes de la Libertad Avanza está de acuerdo con esta idea. Ah, eso sí, claro. El 75% de los votantes Juntos por el Cambio está de acuerdo con la idea y el 60% del peronismo rechaza la idea. Claro. Está claro que está dividido. Claro. Con lo cual, hay bastante coincidencia, si querés, en algunas posturas entre los votantes de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Y sí, me imagino. Ahora, es interesante, Augusto, también en esta muestra que está muy buena, el tema de el rechazo mayoritario a la libre portación de armas, que también ahí se juntaba Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza con este tema, ¿no? Es importante que la sociedad diga, no, muchachos, no podemos hacer la ley de la selva, que cada uno ande armado. Exactamente. Y el rechazo es el más contundente de esta edición, que es casi el 90% está en desacuerdo con que cualquier persona pueda portar armas legalmente. Y esto, bueno, y es muy de politólogo lo que voy a decir, ¿no? Pero el Estado implica el monopolio de la fuerza. Esto es que todos nosotros le cedemos al Estado la capacidad que tiene de brindar orden público y que no a cada uno, digamos, armado por su cuenta, tratando de infringir penas y dar justicia. Entonces, justamente dar la libre portación de armas implica esto, ¿no? El fracaso total del Estado y la incapacidad que tiene de asignar penas o de brindar orden público. Augusto, buen día, te saluda Ariel Sack. Voy a tomar una palabra que vos dijiste, que es hace falta iluminar, ¿no? Sí. ¿Estamos en una época de oscuridad? Porque, ¿qué lleva, por ejemplo, a un amplio porcentaje de la población a creer que una solución posible a temas como el narcotráfico es la intervención de las Fuerzas Armadas? Yo creo que es muchos años de frustración y de fatiga frente a la inseguridad que no termina de encontrar una solución. Entonces creo que un poco cuando me refería a la palabra iluminar quería hacer cuenta de, bueno, de discutir otras opciones alternativas que hay, digamos, para combatir la inseguridad, y creo que es un poco el motivo que nosotros tenemos como Pulsar de ir con diferentes temas y trayendo, digamos, a la mesa las discusiones de cuáles son las posiciones que tiene la sociedad argentina. Y creo que acá lo que esto muestra, desde mi punto de vista, es esto: son años de agotamiento frente a una crisis de seguridad pública que es marcada, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires es bastante marcada, pero también en el interior del país. No olvidemos que el año pasado Rosario también estuvo bastante tiempo en la agenda. Entonces me parece que es bastante lógico, si querés, desde el punto de vista del contexto. Lo que creo que es interesante ahora debatir es, bueno, está claro que el diagnóstico tiene consenso, que hay una crisis de seguridad pública bastante marcado. Bueno, la prescripción es lo que creo que hay que ponerle bastante más debate. Claro, pero lo que a mí, ¿por qué te pregunto por el tema, digamos, por qué utilizo el término oscuridad para contraponer con lo de iluminar? Porque a veces pareciera que la evidencia empírica o es desconocida o no alcanza para explicar por qué no a distintos tipos de salidas que la gente intente imponer cuando tiene estos síntomas que vos decís, de hartazgo o de falta de satisfacción. Sí, bueno, es parte de la lucha, ¿no?, de los partidos y de la competencia política, justamente tratar de imponer una visión del mundo que trate de satisfacer los principales problemas que la sociedad tiene en su mente. Bueno, creo que eso es justamente la batalla política que se está dando, y hay una batalla cultural que el gobierno está llevando adelante de, bueno, darle mayor poder de policía a las fuerzas, darle un nuevo rol a las fuerzas de seguridad, e incluso, bueno, en este caso debatir la
la edad mínima de prisión y está teniendo un respaldo bastante sostenido en la sociedad. Eso hay que ser consistente con los datos. Ese tipo, Augusto, ¿qué tal? Juan Estrasno te saluda. ¿Cómo estás? Este tipo de datos como los que has dado respecto de edad de imputabilidad, de distintas facetas de los pedidos de mano dura, ¿han tenido un salto? ¿En qué momento en términos de aceptación? ¿Es una cuestión de ahora? ¿Es una cuestión acumulativa que se ha dado progresivamente o hay un cambio de tendencia en algún momento? Mira, nosotros desde el Observatorio Pulsar comenzamos a hacer este trabajo hace 2 años y hacemos este mismo estudio de creencias sociales con diferentes temas, ¿no? De democracia, de orden público, el que viene sobre el rol del Estado en la economía. Y el año pasado la medición de todas estas preguntas fue prácticamente igual. En aquel momento, en medio de la campaña electoral, decidimos no darle tanto empuje, digamos, a la idea, porque nos parecía que era un tema para meter en el medio de la campaña, pero sí creo, ya fuera del año de gobierno, y te digo que los números son prácticamente iguales del año pasado con este año. E incluso bastante sorpresivo también marcar que en muchos de estos temas que nosotros conversamos, hay consenso entre los votantes de las 3 fuerzas políticas, ¿no? Incluso los votantes del peronismo están de acuerdo con que hay que aumentar las penas para luchar contra la inseguridad o que la policía tiene que tener más poder. Y hoy acá hay también una Ahora, qué pena, Augusto, que no se pongan de acuerdo, por ejemplo, en hacer urgente un programa de emergencia alimentaria para atender las necesidades de estos chiquitos que están pasando necesidades, ¿no? Por eso está bueno justamente que ustedes, ya que tienen el espacio, que vayan iluminando y empujando diferentes agendas justamente. Bueno, Augusto, gracias, felicitaciones por este laburo que hacen, realmente muy serio, Muchas gracias, que tengan un buen día. Dale, un buen día, abrazo. Augusto Reina, licenciado en Ciencias Políticas, director de Pulsar, el Observatorio de la UBA, especializado en el estudio de la opinión pública.